Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Yo voy a hablar sentado hoy porque estoy un poco cansado. Nosotros buscamos delante del Señor para ver sobre la carga, sobre la necesidad de las iglesias en Argentina. Y nosotros tenemos una porción de la palabra que nos indica el proceso, el camino que todos nosotros vamos a pasar en la edificación del cuerpo de Cristo. En la Biblia hay la respuesta a todas las preguntas que nosotros tenemos. Y nosotros vamos a compartir sobre el ejemplo de Nehemías dentro de la obra del Señor. Nosotros sabemos que hay dos libros, Esdras y Nehemías, que hablan de restauración. El libro de Esdras es la restauración del templo, el libro de Nehemías es la restauración de los muros. En este nuevo comienzo, estos dos libros son importantes porque nos muestran los dos pasos que necesitamos dar. En el libro de Esdras fue restaurado el templo. Esto quiere decir la comunión y el servicio a Dios. Cuando nosotros empezamos en este nuevo comienzo, lo que buscamos era exactamente recobrar nuestra comunión con Dios. La importancia de la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios, la importancia del Espíritu, como cada uno de nosotros necesitamos aprender a tener comunión con Dios, escuchar su voz. Entonces, el libro de Esdras fue el primer paso. Ahora tenemos este libro de Nehemías, que es para la restauración de los muros. ¿Qué son los muros? Los muros hablan de la esfera de la autoridad del Espíritu Santo. Los muros nos muestran la cuestión de un reino. El libro de Esdras nos habla de la edificación de la casa de Dios y el libro de Nehemías, la edificación de su reino. Y estas dos cosas siempre caminan juntas. Nosotros dimos los primeros pasos. Yo creo que en las iglesias el problema de la comunión con Dios fue dado, porque los hermanos están leyendo la Biblia, disfrutando de la Biblia, ¿correcto? Pero hay la necesidad de la construcción de los muros. Esto quiere decir recobrar la autoridad del Espíritu Santo, la realidad del reino en medio nuestro. No es suficiente tener comunión con Dios. Es importante que Dios pueda gobernar mi vida. ¿Correcto? Entonces, este es un punto que nosotros vamos a ver. El ejemplo de Nehemías para nosotros. Para reconstruir los muros, Dios necesita de hombres como Nehemías. Amén. Bueno, entonces vamos a ver
algunos versículos. Nehemías, capítulo 1, a partir del versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nosotros podemos ver acá que Nehemías recibió estos que habían venido de Jerusalén y les preguntó cuál era la condición de ellos. Y el versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Algunas traducciones dicen que ellos están en gran miseria y de preso, o están en gran tribulación, privación y humillación. Queridos hermanos, cuando nosotros salimos, nosotros tuvimos o no un sentir semejante, ¿no es verdad? Entonces mira el versículo 4. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nosotros podemos ver una cosa acá muy importante, que es, cuando él oyó estas palabras, él se sentó, lloró, ayunó y oró. Esta es la reacción de uno que se preocupa con el testimonio de Dios. Cuando le hablaron la situación, él no hizo la pregunta: bueno, ¿quién puede ir allí? ¿Quién puede ayudar a estos? Sino que él propio sintió eso, tuvo un sentir tan fuerte. Él, acá dice, se sentó, lloró, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Él no estaba esperando a alguien para hacerlo. Cuando él oyó, él tomó la carga. ¿Comprendes? La cuestión es, queridos hermanos y hermanas, nosotros conocemos la realidad de nuestro vivir y de los hermanos en nuestra localidad. ¿Cuál es la real situación? Si hay algo que no está bien, el camino no es esperar que alguien venga, sino que nosotros necesitamos llorar, ayunar y orar. Este es el camino, este es el comienzo para restaurar los muros. Si Dios tiene a alguien como Nehemías, hay camino. En tu ciudad, ¿hay algún Nehemías? Amén. Este es el punto que nosotros necesitamos ver, y nosotros sabemos que Nehemías oró
y él habló a Dios. Hizo Dios acordar del pacto y habló al Señor para que escuchase la oración. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Mira, es día y noche. Esto es algo muy importante. Y acá dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confesó los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y entonces toma la palabra de Dios para que Dios cumpla las promesas que él había hecho al pueblo de Israel para recobrar la situación. ¿Correcto? Entonces, este es muy importante. Entonces, y en el final de este capítulo 1, dice, versículo 11, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Mira, él tenía una buena vida, él era el copero del rey, alguien muy cerca del rey, ¿cierto? Si la carga de él fuera para su propia persona, él iba a quedar copero del rey. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer, cierto? La situación no es buena, pero yo soy copero del rey, yo tengo mis responsabilidades. Ahora vamos a ver en el capítulo 2 el ejemplo que él da a nosotros. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Él era una persona alegre. Él nunca había estado triste delante del rey, pero ahora él estaba triste. Esto se manifestó en su rostro. Mira el versículo 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Mira, nosotros vemos acá que el propio rey vio que no es eso sino quebranto de corazón. Entonces él tuvo temor. ¿Por qué? Porque la vida de él dependía del rey, y el rey podía decir, tú no sirves más, vas a morir, ¿entiendes? Yo quiero a alguien alegre en mi presencia. Y versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. Mira, la persona de Nehemías, él habló al rey la razón. El rey, porque él había orado, ¿no es así? Mira el poder de la oración. Y el rey hizo la pregunta, ¿qué cosa pides? Y mire la reacción en el versículo 4. El versículo 4 dice así. Entonces oré
al Dios de los cielos. La traducción en portugués y otra lengua dice, hizo una oración rápida al Dios de los cielos. Mira, él era un hombre de oración. Y él siempre estaba consultando al Señor. Cuando el rey hizo la pregunta, ¿qué cosa pides? Él sabía que necesitaba de la sabiduría de Dios, el poder de Dios para poder contestar. Mira, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él habló con mucha osadía, porque él conocía lo que Dios tenía en su corazón. Él era alguien que estaba en constante comunión con Dios. Versículo 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Mira, Dios abriendo las puertas. Amén. Amados hermanos, hermanas, necesitamos ser los que lloran, ayunan y oran. Y entonces, el Señor va a abrir la puerta. Y mira, versículo 7. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Mira, es Dios que hace. Y yo quiero hablar acá una cosa. Él pidió dos cosas al rey. Primera cosa, abrir las puertas, abrir los caminos. Esto es muy importante también para nuestra oración delante de Dios. Señor, tú deseas hacer algo. Nuestra oración a ti, Señor, abra las puertas, abra el camino. Y otro punto es, prepare el material. Entonces nuestra oración debe tener estos dos aspectos. Que el Señor pueda abrir las puertas, el Señor pueda suplir el material para la construcción de los muros. Esto quiere decir que Dios pueda suplir material para edificación. Si nosotros no pedimos, ¿cómo Dios va a dar? ¿Entienden? Tenemos que pedir eso. Amén. Y entonces, mira, y a partir del versículo 11 del capítulo 2, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Dragón,
puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar para donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Mira, él llegó a Jerusalén. Él no empezó inmediatamente. Él fue ver cuál era la situación. Amados hermanos, amadas hermanas, no podemos ser de los que, bueno, entonces vamos a hacer y bla, bla. Necesitamos ver la situación de los hermanos, la situación de los muros. Él no habló a nadie. Muchas veces nosotros tenemos nuestros planes y vale algo y ya hablamos todo y tal. Después de un tiempo, no, hermano, no estaba bien eso, tal, ¿entiende? Tenemos que ir delante del Señor, ver, sin hablar a nadie. Mira versículo 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces él no había hablado a nadie, esperando este tiempo del Señor. Y el versículo 17 él habla. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Mira, entonces él transmite la carga y él dice, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén. 18. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí, y asimismo las palabras que el rey que me había dicho. Entonces él pasa a dar el testimonio de esta carga que había en su corazón y lo que Dios había hecho. Mira, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Yo quiero ahora hablar de este versículo en otras lenguas que dice, cuando él transmitió la carga, ellos hablaron, levantémonos pues y vamos a construir los muros, y llenos de ánimo fortalecieron sus manos para la realización de este buen proyecto. ¿Está bien? Mira, ellos estaban llenos de ánimo, hablaron, levantémonos, reconstruamos. ¿Por qué el pueblo tuvo esta reacción? Porque Nehemías lloró, ayunó y oró. Tú puedes ver en estos capítulos, en el comienzo, el peso de la carga en el interior de Nehemías. Por eso que cuando él transmitió, el pueblo habló, levantémonos pues, vamos a construir los muros
lleno de ánimo, fortalecieron las manos. ¿Por qué? Porque había carga muy pesada en Nehemías. ¿Por qué yo hablo eso? Porque yo he escuchado en muchos lugares hermanos hablando el siguiente. Dicen, hermano Miguel, nosotros compartimos con los hermanos, pero nadie se levanta. ¿Comprende? ¿Cómo puede levantarse si tú no lloraste, no ayunaste y no oraste? Cuando la carga es pesada, cuando uno transmite, hay reacción fuerte en el espíritu de los hermanos. Y mira, versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Mira, es Dios que va a hacer prosperar. No somos nosotros que vamos a hacer prosperar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es levantar y edificar. Y Dios va a hacer prosperar. Esto es un punto muy, muy importante, amados hermanos. El libro de Nehemías habla del proceso que todos nosotros vamos a pasar, todas las iglesias argentinas van a pasar. Pero también ese libro nos da el camino de cómo pasar esto. Y entonces llegamos al capítulo 3. El capítulo 3 de Nehemías es una porción llena de realidad de edificación y cooperación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cada uno de ellos edificando frente a sus casas, cada uno haciendo su porción. Nosotros no vamos a leer, pero hay algunas palabras que dice así, junto a ella, junto a ellos, ¿entiende? Al lado, después de él, este otro. Si usted lee el capítulo 3, van a encontrar todas estas expresiones de cooperación, y cada uno siendo responsable por la porción que está delante de su casa. Amados hermanos y hermanas, la construcción de los muros depende de la participación de cada uno. Y había toda clase de personas participando. Había sacerdotes, nobles, uribes, perfumistas, los que trabajan con joyas, ¿cierto? Mujeres, los nobles, los mayorales, todos participaron. Para la construcción de los muros nosotros necesitamos la participación de todos. Y el otro punto está, entonces mira, este es el capítulo 3, linda porción sobre cooperación y la función de cada uno. Ustedes con tiempo deben leer esta parte porque hay muchas figuras muy ricas para nuestro disfrute. Ahora nosotros llegamos al capítulo 4, ¿cierto? Entonces, vamos a ver
En el capítulo 4, el enemigo viene a atacar. Amados hermanos, es cierto que el enemigo va a venir a atacar la edificación de los muros. Es cierto. Si sabemos que es cierto, debemos prepararnos, ¿cierto? Y dice, mira el versículo 6 del capítulo 4. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mira, cuando empieza la obra, todos tienen ánimo hasta llegar a la mitad. Nosotros podemos ver en muchos lugares, oh, nuevo comienzo, aleluya, llegó la mitad del muro. Y ya no tenía este ánimo. Mira, el enemigo va a atacar. Entonces, ¿qué es que debemos hacer? Versículo 9. Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos. Acá hay otro principio muy importante. Sabemos que el enemigo va a atacar, entonces debemos orar. Pero no es solo orar, no es así, oramos, listo. Acá dice, pusimos guarda contra ellos. Hay que orar y hay hermanos que necesitan vigilar, ¿cierto? Poner guardas. Porque, amados hermanos, es batalla. Y acá dice, de día y de noche. Y ahora, el versículo 10, hay otra gran lección. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mira, viene el ataque y tiene un otro problema, que son los escombros. Amados hermanos, para construir necesitamos sacar los escombros, ¿correcto? Tú no puedes edificar sobre los escombros. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Hay escombros en nosotros que impiden nuestra edificación. Tenemos que orar al Señor. Señor, muéstrame dónde están los escombros para que yo pueda sacarlos y pueda edificar el muro. Hermanos, ¿comprenden? Esto es algo muy importante. La cuestión del escombro entonces vamos al versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos a un muro, cada uno a su tarea. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá.
17, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en otra mano tenían la espada. Esto es un ejemplo para nosotros. ¿Correcto? Siempre vigilantes, listos para pelear contra el enemigo. Porque ya nosotros sabemos, muchas veces hacemos una cosa, tenemos los frutos, el enemigo ataca y los frutos se van. ¿No es verdad? Ya tuvimos este tipo de experiencia. Pero necesitamos estar vigilantes. Y otra cosa, versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Mira, la realidad es que somos pocos, un poco acá, un poco allá, y lejos un del otro. Pero acá está la elección. Si el enemigo ataca en un lugar, vamos todos a ayudar. Amén. Amén. Hay que sonar la trompeta. Sí, amén. ¿Entienden? Esto es cooperación para la edificación. Ustedes pueden ver, amados hermanos, que este libro es muy práctico. Estamos hablando de cosas que van a ocurrir o están ocurriendo. Y la Biblia nos da la respuesta. Y versículo 21, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanza desde su vida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Mira, estos son los enemigos que vienen de afuera. Y en el capítulo 5 son los problemas que vienen de adentro. La pérdida de la unanimidad. ¿Por qué? Mira, capítulo 5, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestra tierra, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero por el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé de gran manera cuando oí el clamor. ¿Por qué? Porque los nobles prestaban el dinero con interés. ¿Qué significa prestar con interés? Significa pensar en ganancia propia. ¿Entiendes? Lo que es bueno para mí. Yo no me importo con los hermanos. Yo solamente me importo conmigo mismo. ¿Cómo en esta situación yo puedo ganar? Y mira, este es un gran problema, la pérdida de la unidad y unanimidad que viene de adentro.
el enemigo de afuera hace con que luchemos juntos. Pero cuando el problema, los hermanos se tornan nuestros enemigos, este es el problema. Y tú puedes ver que en el capítulo 5 no habla de la construcción del muro. Cuando hay problema interno, la construcción cesa. Por eso, amados hermanos, debemos dar mucha atención sobre nuestro relacionamiento con los hermanos. Esto es algo de gran importancia, porque es así que Dios desea que nosotros tengamos cooperación y nosotros podemos pensar lo que es bueno para el cuerpo y no para mí. Bueno, esto es en el capítulo 5. El capítulo 4 vimos que el enemigo atacaron, estaban preparando para atacar, pero tuvieron suceso, ¿cierto? Un resultado tremendo, positivo. Y viene entonces este problema. Amados hermanos, vamos a dar atención sobre nuestro relacionamiento. Buscar delante del Señor. Y uno puede ver el ejemplo de Nehemías. Él daba todo lo que tenía para el pueblo y para la construcción. Él no pensaba en sí mismo. Él tenía derecho a un sueldo y no quiso eso. Tenía derecho para tener, él gastaba de su propia plata. Pues ustedes pueden leer en el capítulo 5. Esto es un punto muy importante. Y ahora vamos a ver un otro punto sobre, en la construcción de los muros, la importancia de llevarnos todo el pueblo de Dios para la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a entrar en Nehemías capítulo 8. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Lo que es importante es que no solamente hombres y mujeres, sino todos los que podían entender. Esto es muy importante, nosotros damos atención a nuestros hijos. Si ellos ya tienen capacidad de entender, ellos deben aprender a escuchar la palabra de Dios. ¿Cierto? Y el versículo 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, y el versículo 4 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Elisías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pelaía, Misael, Malquías, Asún, Adabana, Zacarías y Mesulán. Y el versículo 5
Dice, abrió pues Esdras un libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando le abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esto es muy importante, estar atentos. Y ahora vamos a ver el versículo 7 y 8. Y los levitas, Jesús, Banice, Lebía, Jamín, Jacú, Sabetai, Odías, Macías, Quelitas, Arías, Josabel, Anán y Pelaía, hació entender al pueblo la ley. Mira, esto es para sentar, hacer, ¿no? Hacer entender al pueblo la ley. No es simplemente hablar la palabra, pero hacer con que el pueblo pueda entender la palabra de Dios. Y en el versículo 9 dice, versículo 8 dice, y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Algunas traducciones dicen, y lo aplicaban al vivir diario. Nosotros no solamente debemos transmitir la palabra, sino ayudar a los hermanos a aplicar la palabra para su vivir. Amén. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Mira ahora, versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Mira versículo 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por toda su ciudad y por Jerusalén, diciendo, salí al monte y trae ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado y sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Esto quiere decir, cuando nosotros estamos leyendo la palabra y ganando la revelación, vamos a llevar todos a practicar. Como ellos hicieron, descubrieron que Dios había ordenado, ¿no?, para construir estos tabernáculos. Entonces, amados hermanos, esto es un punto también que necesitamos dentro de este proceso que estamos teniendo, porque no es solamente construir un muro, sino tener contenido, ¿correcto? Entonces todo para que haya el gobierno, la autoridad de Dios en nuestras vidas. Ahora hay un punto que está en el capítulo 13 de Nehemías. Estos son solamente 2 versículos que yo voy a leer. Capítulo 13, versículo 23 y 24. Dice así: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Mira la importancia sobre nosotros no mezclamos nosotros con el mundo. Si nosotros nos mezclamos con el mundo, ¿qué va a ocurrir con nuestros hijos? No van a saber hablar de la palabra de Dios, van a hablar la lengua del mundo. Debemos dar mucha atención a eso.
Si deseamos construir los muros, vamos a dar protección a todos. Amén. Bueno, hermanos, esta fue la carga de esta comunión, para que todos nosotros podamos tener una visión de las cosas que van a ocurrir, y el Señor alerta a nosotros: van a ocurrir eso, prepárese. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén.